Hebreos 7 y versículo 4. Podemos dar lectura, hermano, por favor. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Es su primer error. Hoy día, hermano, lo vamos a dejar pasar. Ya, vamos, 7, 4 al 10. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, Considerad, si oyeres. Pues, 7, 4 al 10. Aquí me hallo, pues está mal. Sí. Bien, Hebreos 7, 4 al 10. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy bien. Señor, queremos pedirte por fuerzas esta noche, por claridad en poder entender esta noche, pero más que todo, Señor, que tu Espíritu Santo esté enseñándonos por medio de la palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El autor mostró que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. El hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham y el hecho de que Abraham dio diezmos a Melquisedec mostró que Melquisedec era superior a Abraham. No sabemos gran cosa acerca de Melquisedec, pero suficiente es saber de que el patriarca Abraham tiene a alguien aún mayor que él, el cual él dio diezmo y recibió bendición. Eso hace de repente que ahora el personaje de Melquisedec es importante, sea quien sea. No necesitamos en realidad saber de dónde vino o dónde fue. Necesitamos saber de que era mayor que Abraham. Y por medio de aquel orden de sacerdocio y rey viene el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y nos van a presentar aquello. Entonces, considerad pues, dice, cuán grande era este. Había varios puntos importantes que el autor no quería que sus lectores se pierdan. Una vez más, muy importante, póngase usted en las chancletas de los hebreos que están leyendo esta carta, ¿verdad? Para entender la aplicación directa de la carta. Gente criada dentro del judaísmo y ahora está entendiendo de que pues esas cosas en el judaísmo eran simplemente simbólicos, eran simplemente sombras de lo que Jesucristo es la sustancia, es decir, Jesucristo es lo propio al cual aquellas cosas apuntaban. Entonces, ¿por qué iban a regresar hacia cosas meramente simbólicas? En los próximos 4 versículos, el autor proporcionó 3 pruebas importantes que atestiguan la superioridad del rey sacerdote Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. En cada uno de estos puntos, el autor se refirió a la grandeza de Melquisedec.
a la grandeza de Melquisedec. Dios evidentemente a través de la declaración profética de parte de David, el salmista, declara que Dios escogió a Melquisedec para establecer como el orden por el cual vendría Mesías, ¿verdad? Y esto era un orden diferente al sistema bajo la ley, bajo Moisés. Era un orden totalmente separado de aquello. Estos versículos muestran la grandeza de Jesús en el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué estos creyentes hebreos volverían a un sacerdocio menor cuando la que ya eran relacionados era mucho mejor? Es decir, el momento que nosotros fuimos colocados por Dios en la persona de Jesucristo, Jesucristo mismo llega a ser nuestro gran sumo sacerdote. Hablábamos esta noche de que mientras estábamos orando, pero imagínense quién estaba intercediendo por nosotros, ¿verdad? Agradeciéndole al Señor Jesucristo por ser nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Por toda la eternidad. No va a morir al año, no va a morir, no va a ser cambiado, etc. Un sacerdocio mayor. Las cosas que hicieron el tabernáculo y el templo eran meramente muestras de lo que Jesucristo iba a satisfacer y cumplir. Entonces, ¿para qué iban a volver a ese antiguo? A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. La primera prueba de la grandeza de Melquisedec era el hecho de que Abraham, el más importante israelita que jamás vivió, pagó diezmos a Melquisedec. Esto no era siempre, no sabemos, era una sola vez que tenemos ahí, pero era del botín de la batalla y él pagó diezmo a Melquisedec. Abraham, el patriarca de la nación hebrea, reverenció a Melquisedec, ¿verdad? Este es el primer hecho importante que el autor enfatizó para mostrar la grandeza del sacerdocio melquisedaico. Usted se puede imaginar en este momento tal vez los creyentes hebreos están por primera vez escuchando de aquello y están poniendo, el padre Abraham, porque no había figura más grande que el padre Abraham para el judío. Pero de repente el autor de Hebreos le está comentando acerca de lo que dijo, profetizando David, etcétera, que hay uno mayor que Abraham, que Dios tenía escogido, y es el rey y sacerdote Melquisedec. Y vamos a ver en qué sentido es mayor. Entonces, el patriarca de la nación hebrea reverenció a Melquisedec. Este es el primer hecho importante que el autor enfatizó para mostrar la grandeza del sacerdocio melquisedaico. Melquisedec no negó la ofrenda de Abraham, ni Abraham negó la bendición de Melquisedec, el cual nos dice que era un orden establecido, era algo que evidentemente era todo según norma. Las dos vías, ¿verdad? Es interesante observar que en esta misma historia Abraham claramente negó cualquier cosa del rey de Sodoma. Lo mismo había la situación donde se podía transcurrir la misma situación y Abraham lo negó. Fíjense lo que dice Génesis 14, 22 al 24. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Muy bien, entonces Abraham da el argumento de parte de Dios. En realidad el rey de Sodoma no era mayor. El rey de Sodoma nada que ver en realidad con lo que Dios había hecho ese día. En realidad Abraham se separa de él, no quiere deberle, no quiere ser partícipe del rey de Sodoma.
Entonces es importante ver aquello. Ahora, versículo 5, hermano. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La ley de Moisés requería que se recaudaran diezmos de todos los hijos de Israel. Números 18:7, por favor. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Muy bien, entonces Dios estableció que estos de la tribu de Leví iban a coleccionar diezmos, recaudar diezmos de parte del pueblo. Es algo que Dios había establecido, ¿verdad? Entonces dice de tomar del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los sacerdotes levitas eran iguales a las personas de quienes colectaban los diezmos, en que todos tenían el denominador común de ser de Abraham. La tribu de Leví viene del patriarca Abraham, pero la gente del pueblo de Israel debían dar los diezmos a los de la tribu de Leví. Entonces, es así que vemos que eran iguales, eran hermanos, iguales que los del pueblo. Versículo 6, por favor. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec tomó de Abraham los diezmos. Entonces Abraham mostró honor a Melquisedec cuando él voluntariamente le dio los diezmos. Este diezmo era similar a los diezmos que Israel pagaría después a los sacerdotes levitas. Leeremos por favor Números 18, 20 al 32. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote a Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis vuestra ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contada a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
Muy bien, gracias. Entonces vemos ahí un formalismo tremendo, un orden establecido por Dios bajo la ley, el sistema levita, aunque no tenían herencia, tenían ciertas cosas que no podían, al igual de las otras tribus, pero sí la tribu de Leví iban a recibir los diezmos, ¿verdad? Entonces es así que ellos era establecido de parte de Dios que Israel iban a dar a estos sacerdotes levitas el diezmo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 9:13? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Muy bien, entonces tal vez un principio que se lleva el mismo parecido como principio a la iglesia. Sí. ¿6A? B. That's B, 6B. No hay la A. Going back. 5B. La A es hombre. Hombre. Entonces la A es hombre. ¿Quiere leerlo? Sí, voy a leerlo. Gracias, hermano. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, una vez más, tenemos una pista sobre el hecho de que Melquisedec era un hombre. Fíjese, y no el Cristo preencarnado. No dice que Melquisedec no tenía genealogía, sino más bien que su linaje no puede ser remontado atrás hasta Israel. Ahora, si eso fuese conforme al sistema levítico, eso fuese imposible. Pues sin tener genealogía, es decir, uno era sacerdote según su genealogía. Usted no podía nacer en otra tribu y ser sacerdote. Tenía que nacer forzosamente de la tribu de Leví, en la familia de Aarón, ¿verdad? Especialmente para ser sumo sacerdote. Muy bien, hemos aclarado. ¿Está bien? ¿Puedo seguir la 7.6b? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Melquisedec tomó de Abraham los diezmos. Abraham mostró honor a Melquisedec cuando él voluntariamente le dio los diezmos. Este diezmo era similar a los diezmos que Israel pagaría después a los sacerdotes levitas. Ya leímos, ¿no? No voy a decir al hermano que lo lea Números de nuevo. Parecido a leer Levítico es así. Dice versículo 6, por favor, hermano. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ok, dice, y bendijo al que tenía las promesas. En este breve comunicado, el autor confirmó que Melquisedec bendijo a Abraham, al poseedor de las promesas. El Nuevo Testamento confirma que nosotros también nos hemos beneficiado de estas promesas por medio de la fe, aparte del mérito humano basado en la ley. Esto es muy importante entender. No hemos reemplazado a la promesa, no somos el reemplazo de Israel, sino que hemos sido bendecidos a través de su simiente, es decir, a través del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Gálatas 3, 16, 18? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien, entonces claramente la ley viene después, pero nunca anula la promesa.
Y la bendición que fue prometido a Abraham fue sin algún, ¿qué estoy buscando? Without condition, sin condiciones, ¿ya? Sin condiciones, como el pacto abrámico sí tenía, o el mosaico sí tenía condiciones, pero el abrámico no, ¿verdad? Dios hizo un pacto consigo mismo, lo hizo a Abraham y le dijo que iba a ser bendecido, y en él su familia iba a ser como el tamaño del número de las estrellas, ¿verdad? Y es así como a través de Jesucristo, por la fe, nosotros aprovechamos o entramos a ser bendecidos, ¿verdad? Versículo 29, por favor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces, por la fe, por medio de Jesucristo, llegamos a ser receptores de la promesa que Dios hizo con Abraham, ¿ya? Entonces llegamos a ser privilegiados por medio de Jesucristo, que es hijo de Abraham, de la simiente de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿ya? Versículo 7. Aquí nos encontramos con una segunda prueba de la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era mayor a Abraham, porque Abraham le dio el diezmo, pero al retornar el acuerdo aquí, Melquisedec le bendice a Abraham. El menor no bendice al mayor, es el mayor quien bendice al menor, ¿verdad? A diferencia del sacerdocio levítico, en el cual los sacerdotes recaudaban diezmos de sus hermanos iguales, Melquisedec no fue un igual con Abraham. No fue un igual con Abraham, porque Melquisedec le bendijo a Abraham. Dado que el mayor siempre bendice al menor, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, él se mostró siendo el mayor y Abraham el menor. Entonces eso es otra forma en la cual el orden melquisedaico era mayor al levítico. Veremos que las bendiciones asociadas con Cristo y su sacerdocio son mayores que las bendiciones asociadas con Aarón y el servicio levítico. Hay mayores cosas que Dios puede disponer por medio del orden melquisedaico que no estableció por medio del sacerdocio levítico. ¿Por qué serían tentados los lectores hebreos a ver algo de importancia inferior? ¿Verdad? Entonces les quiere hacer razonar para que ellos razonen, entren en razón y tomen una decisión en base de los hechos, de la realidad. Estaban equivocándose si estaban prefiriendo ir a algo menor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Los diezmos que se pagaban a los sacerdotes levitas se pagaba a mortales. Mortal, la palabra apoteneso, significa estar en peligro inminente de morir. Aquellos sacerdotes levitas eran mortales, morían de generación en generación y tenían que ser reemplazados, ¿verdad? Dado que los sacerdotes levitas murieron y fueron reemplazados generación por generación, esto fue añadido por el autor para contrastar el hecho que Melquisedec nunca fue registrado de haber muerto. Ahora no quiere decir que no murió, pero en el registro, según su orden, lo que interesa aquí es que no está registrado, ¿verdad? Su muerte. Eso es importante. Dado que la muerte de Melquisedec no fue registrada en la Escritura, es como si su sacerdocio vive para siempre. Es un tipo de lo que Cristo va a venir a cumplir. ¿Se da a entender? Entonces Melquisedec es meramente la sombra o un tipo de Cristo,
Cristo va a venir a ser realmente aquel sacerdote que va a ser eterno. Su sacerdocio nunca va a acabar, nunca va a terminar, ¿verdad? Puesto que Cristo ha sido declarado un sacerdote según el orden de Melquisedec y porque Él nunca morirá, su sacerdocio es igual, permanente y eterno. Leeremos una vez más Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué tremendo ese versículo, ¿verdad? Cuando ya lo hallamos en su contexto y con el comentario y todo ello, ¿verdad? Qué preciosos son las escrituras, hermanos, ¿verdad? Cuando nos ponemos a estudiar. Yo he aprovechado bastante esta semana, he aprendido harto, ¿no? Y ahora tengo ganas de ir a estudiar más y también enseñarlo allá en Canadá, porque necesitamos allá mucho. Entonces, Hebreos 7, 9 al 10, por favor, hermano. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy bien, entonces aquí en estos próximos 2 versículos vemos la tercera prueba que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Vamos a repasar. ¿Cuál era el primero? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cuál era el primero? Repasemos. Samuel me dice que... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era el cuál era la primera forma que vimos, el ejemplo de cómo el orden melquisedaico era mayor al levítico? ¿Qué sucedió? ¿Qué podemos entender que Melquisedec era mayor a Abraham? No, el primero. Que le bendijo. No. ¿Ah? No, hay que repasar otro. Vamos a volver, hermanos. Así hago en mi familia. Ya, vamos a empezar de nuevo aquí. ¿Cuál era, hermanos? ¿Qué pasó? Abraham se fue a la guerra y regresó. Y alguien le encontró en el camino. ¿Qué sucedió? ¿Ah? Ahí está, un jovencito, está despierto. Bien hecho. El diezmo, le dio el diezmo. Quiere decir, la primera prueba, ¿qué? Hay uno mayor que el otro, ¿ya? En este caso, Melquisedec mayor que Abraham. Ahora sí, el segundo. ¿Cuál era? La bendición. Muy bien. Ahora sí, vamos a un tercero, ¿ok? Que es mayor que el sacerdocio levítico aquí. Vamos a ver cuál es. Entonces, versículo 9 nos dijo, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues la genealogía, ¿verdad? Es muy importante dentro del pueblo de los judíos. Hasta el día de hoy, el diezmo también Leví, que reciben los diezmos. Leví, el bisnieto de Abraham, se convirtió en el padre de la tribu sacerdotal de Israel y por lo tanto un receptor de los diezmos de Israel. ¿Ya? Ellos recibían de parte de Israel los diezmos. Pagó el diezmo también Leví. Ahora, ¿cómo funcionó esto? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, por medio de Abraham, es decir, cuando Abraham dio diezmos a Melquisedec, ¿verdad? El bisnieto Leví también estaba dando diezmos. ¿Ya? Entonces, porque el bisnieto es obviamente menor que el abuelo, el tatarabuelo. Entonces, ¿verdad? Entonces, Leví, por ende, también es menor a Melquisedec. O Melquisedec es mayor a Leví. Los levitas fueron descendientes de Abraham. La ley de Moisés los autorizó para recaudar los diezmos de Israel. Bíblicamente, una persona es considerada como habiendo participado en los hechos de sus antepasados. Por ejemplo, cuando Adán pecó, todos pecamos en él. ¿No ve? Romanos 5:12, ¿qué nos dijo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Muy bien, entonces, por lo tanto, en un sentido figurado, los sacerdotes levitas pagaron los diezmos a Melquisedec, estando en la persona de Abraham. Atrás, en el día cuando Abraham y Melquisedec se encontraron. Bien. Entonces, por supuesto, esto haría que Melquisedec fuera mayor que los sacerdotes levitas. Entonces, así podemos ver que los levitas pagaron, estando en los lomos de Abraham, pagaron a Melquisedec, como vamos a ver. Vamos a ver aquí una gráfica brevemente que explica cómo está sucediendo aquello. No sé, a mí me gusta verlo, ¿no? Melquisedec es mayor que Leví. Entonces tenemos aquí el sacerdocio de Aarón. Y el sacerdocio de Aarón recibía ofrendas del pueblo de Israel, ¿verdad? El sacerdocio de Aarón viene de Amram, de Leví. ¿Y Leví viene de quién? Del patriarca Abraham, ¿verdad? La máxima figura en Israel, el pueblo, la nación de Israel, su máximo, el patriarca, el padre Abraham, ¿verdad? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Abraham es su autoridad, digamos, el patriarca de la nación. Pero aquí, según lo que nos dice las Escrituras, por el hecho de que Abraham, la máxima figura de Israel, se encontró con un personaje que sabemos muy poco, que era rey y sacerdote, que no tenía una genealogía registrada, etcétera, pero se encontró con este personaje y entendemos de que este Melquisedec, rey sacerdote, recibió los diezmos de Abraham. Ahora, si recibió los diezmos de Abraham, significa de que era, ¿qué? Mayor, ¿verdad? Porque menor da al mayor. Ahora, al revés, Melquisedec bendice a Abraham y Abraham recibe la bendición, el cual nos da a entender de que Melquisedec es mayor una vez más, porque el mayor bendice al menor, no al revés. El menor no bendice al mayor, sino el mayor, Melquisedec, le bendijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice aquello? De que el orden de Melquisedec, no el orden, sino Melquisedec era superior a Abraham, ¿verdad? Era superior como persona, como rol que cumplía, etcétera, era superior. Pero continuando en el pasaje, entendemos de que Leví, estando en los lomos de Abraham, dio los diezmos también a Melquisedec por medio de Abraham. Entonces significa de que el orden de Melquisedec era mayor al sacerdocio de Leví, es superior al sacerdocio Leví, por ende es mayor al sacerdocio de Aarón. ¿Se da a entender? Entonces, por eso es que el sacerdocio melquisedaico es mayor al sacerdocio Leví y el sacerdocio de Aarón. Jesucristo viene por medio del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, por eso es que el sacerdocio de Cristo, vamos a ver luego que es superior al sacerdocio de Aarón, porque viene de un orden mayor al orden levítico. Ahora, algo interesante antes de terminar es de que hay alguien que da testimonio, al contrario, da testimonio de que el sacerdocio de Cristo es mayor, de que la persona de Cristo es mayor digámoslo así, un levita da testimonio de que Cristo es mayor a él. Un levita que estaba con todo el derecho a ser sumo sacerdote, aunque no lo fue, pero tenía el derecho de poder serlo, sacerdote o tal vez inclusive sumo sacerdote. Vamos a mirar esto brevemente en Lucas. Vaya en sus Biblias, brevemente vamos a mirar y vamos a terminar con que da testimonio
de que Cristo es mayor. Lucas, a este personaje muy importante que era de la tribu de Leví y inclusive de la familia de Aarón. Lucas 1, 5 al 9, por favor. Preste atención a lo que dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ok, muy bien. Entonces vemos el linaje, vemos la genealogía breve en cuanto a Juan, que estamos hablando del anuncio de Juan el Bautista, que iba de venir, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista viene de la tribu de Leví y su madre era de la familia de Aarón. Ahora, si vamos al libro de Juan, y Juan empieza avisándonos de aquel que vino, avisando esa voz del desierto que vino dando testimonio de un personaje muy importante. Entonces, lo hallo muy interesante que Dios haya escogido a uno de la tribu de Leví, que podía haber sido un sacerdote, para anunciar la llegada, para testificar, autentificar la persona de Mesías. Fíjese, Juan 1:15, voy a dar lectura. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, ¿qué está dando en su testimonio? Está diciendo que el que viene después de mí es antes que él, es mayor que él, ¿verdad? Vamos a mirar el versículo 27, lo dicen de nuevo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces hay uno ahí que está testificando, aquel que es mayor a una persona que tenía todo el derecho tal vez de ser sacerdote. Está testificando al Señor Jesucristo, un Leví de la familia de Aarón. Estas cosas sucedieron, 28, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue eso? Fue un levita. Fue uno que entendía acerca de estas cosas. Su padre era sacerdote después de todo, ¿no es cierto? Él entendía acerca del Cordero. Pero él da el anuncio, esta voz del desierto que Dios había escogido. Es más, era profetizado, ¿verdad? Que iba a venir. Y él lo profetiza y dice: ahí está el Cordero, lo señala. El Cordero que Dios ha enviado. Ya no vamos a necesitar más los corderos que los sacerdotes siempre ofrecían. Ahora tenemos el Cordero que todos han estado esperando desde Adán y Eva, aquel Redentor que iba a venir. Entonces dice ahí en el 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Una vez más está diciendo que es supremo, es mayor. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo:
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Otra manera de autentificar quién era. Era Mesías, ¿verdad? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió, ¿quién le había enviado? Pues Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo. Muchas gracias, hermanos.